Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla, que la vida les esté sonriendo y que cada día les traiga una nueva razón para celebrar. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a resonar profundamente en muchísimos de ustedes, algo que nos toca de cerca, algo que a veces, en medio de la vertiginosa vorágine de nuestras vidas diarias, se nos olvida o se nos escapa entre los dedos. Vamos a hablar de esa fuerza interior inquebrantable, de esa convicción profunda y resonante que nos susurra, una y otra vez, que nuestra vida, nuestra preciada y única existencia, no la dictan otros. Y sí, para anclar esta reflexión en algo tangible y que ha capturado la atención de tantos, vamos a tomar como punto de partida una figura que, para bien o para mal, se ha convertido en un faro de debate y admiración, el actor turco Can Yaman. Un ejemplo que estoy convencida, nos puede servir de profunda inspiración para desempolvar y fortalecer esa determinación personal. ¿Están listos para desgranar esto juntos, para mirarnos al espejo a través de este prisma? Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito con el alma en la mano, a que se suscriban a nuestro canal, a darle a esa campanita que les avisará de cada nueva transmisión, y sobre todo, a que se conviertan en un pilar más de esta familia que siempre busca crecer, aprender y compartir. Sé que el nombre de Can Yaman resuena en muchos de ustedes. Este actor turco ha logrado con una rapidez y una intensidad asombrosas, conquistar corazones alrededor del mundo. Su carisma es innegable, su talento actoral ha sido reconocido, y sí, su impresionante físico es un factor que no se puede obviar. Pero más allá de las cámaras que lo enfocan, de los escenarios de rodaje que lo acogen, de la fama que lo rodea y de los flashes que lo ciegan temporalmente, existe una personalidad, una filosofía de vida que encuentro absolutamente fascinante y que creo, sinceramente, que todos deberíamos explorar y adoptar. Can Yaman en diversas ocasiones ha dejado meridianamente claro, con una contundencia admirable y sin rodeos innecesarios, que su vida, sus decisiones, cada uno de sus pasos, no los va a dictar ni a permitir que sean dictados por nadie más que él mismo. Y esto, mis queridos amigos, no es solo una declaración, es un mantra poderosísimo, un escudo contra las influencias externas que a menudo nos desvían de nuestro propio camino. Piensen por un momento, hagan una pausa consciente en el torbellino de sus pensamientos, cuántas veces, ya sea de forma deliberada o de manera casi imperceptible, hemos permitido que las opiniones ajenas, las expectativas a menudo poco realistas de los demás, o incluso, el más insidioso de todos los miedos, el miedo a no encajar, a no ser aceptados, influyan de manera determinante en nuestras elecciones. Desde las decisiones más triviales, como la elección de la ropa que vestimos cada mañana, hasta los dilemas más trascendentales de la vida, como la elección de la carrera profesional que moldeará nuestro futuro, la persona con la que decidimos compartir nuestra vida, o el camino profesional que elegimos seguir. Es hasta cierto punto natural y profundamente humano buscar la aprobación, sentirnos parte de un colectivo, evitar el conflicto a toda costa, y anhelar esa sensación de pertenencia. Pero, queridos amigos, hay un límite, un punto crítico, un umbral a partir del cual debemos, con firmeza y convicción, afirmar, hasta aquí. Nuestra vida no es un lienzo en blanco que otros pintarán a su antojo, es un lienzo único e irrepetible, y los pinceles, los colores, los trazos, deben ser enteramente nuestros. Can Yaman, a pesar de la incesante vorágine mediática que lo rodea, de las constantes preguntas, a menudo intrusivas, sobre su vida personal, sus relaciones sentimentales, sus proyectos futuros, o sus próximas apariciones públicas, parece poseer esa brújula interna, esa guía intrínseca muy bien calibrada. Él no se deja arrastrar por los vientos de los titulares sensacionalistas, ni por las especulaciones voraces de la prensa amarilla. Cuando se le interroga sobre su futuro, sobre sus planes de vida o de carrera, él responde con una seguridad que emana, palpablemente, de quien conoce íntimamente sus propios deseos, sus anhelos más profundos y sus prioridades vitales. No se trata de una actitud de arrogancia, de una presunción de sentirse superior a los demás, sino de un profundo y saludable respeto por uno mismo, por el propio proceso de construcción y de evolución de la vida, y por el valor intrínseco de la individualidad. ¿Y cómo podemos nosotros, los que no estamos bajo los focos de las cámaras, aplicar este principio fundamental en nuestro día a día? No todos somos figuras públicas, es cierto. Pero todos, sin excepción, nos enfrentamos a presiones. Presiones familiares que nos empujan a seguir un camino considerado seguro o tradicional, presiones de amigos nos invitan a encajar en ciertos círculos sociales, a adoptar ciertos comportamientos, o presiones sociales generalizadas que nos imponen la obligación de cumplir con determinados estándares de éxito, de belleza o de felicidad.
Y a menudo, la mayor y más insidiosa presión proviene de nosotros mismos, alimentada y magnificada por esas voces externas que a lo largo de los años, hemos internalizado y que ahora resuenan en nuestro propio diálogo interior. Es esa vocecita persistente que nos susurra al oído: no eres lo suficientemente bueno, deberías estar haciendo esto y no aquello, si te atreves a hacer aquello, la gente pensará mal de ti y te juzgará severamente. La clave, la piedra angular para desmantelar estas presiones y recuperar el control de nuestra propia narrativa, reside en la autoconciencia. En ese momento de pausa reflexiva, de introspección profunda, donde nos sentamos con nosotros mismos y nos preguntamos, con honestidad brutal: ¿es esto realmente lo que yo quiero? ¿Está esta decisión, este camino que estoy considerando, verdaderamente alineado con mis valores más profundos, con mis sueños más anhelados, con la persona que yo aspiro a ser? Y la respuesta, queridos amigos, debe surgir desde lo más hondo de nuestro ser, no desde el eco distorsionado de las opiniones ajenas que resuenan en nuestro exterior. Kahneman, a juzgar por sus acciones y declaraciones, parece haber aprendido a escuchar esa voz interior con una claridad cristalina. Él ha construido su exitosa carrera basándose en sus instintos primarios, en su genuina pasión por la actuación, y ha sabido sortear las inevitables críticas y controversias que acompañan a la fama, manteniendo siempre su rumbo firme, su identidad intacta. Pensemos en esos momentos cruciales de nuestra vida en los que hemos sentido que las expectativas de los demás se cernían sobre nosotros como una pesada losa. Quizás tus padres, con las mejores intenciones, soñaban con que fueras médico o abogado, carreras que ellos consideraban dignas y seguras, mientras tu corazón latía al ritmo de la música y tu alma anhelaba ser músico. O tal vez tus amigos, en su afán de diversión y socialización, esperan que salgas y te diviertas todas las noches, mientras tú necesitas tiempo y espacio para dedicarte a tus proyectos personales, a ese emprendimiento que te ilusiona. O quizás el mundo laboral te empuja implacablemente a seguir una carrera que no te apasiona en absoluto, simplemente por la promesa de una estabilidad económica que te parezca inalcanzable en otro ámbito, ignorando por completo tu deseo ardiente de emprender algo diferente, algo que realmente encienda tu espíritu. En todas estas situaciones, la tentación de ceder ante la presión es abrumadora, casi irresistible. Es mucho más fácil seguir la corriente, evitar la confrontación, el posible dolor de decepcionar a quienes nos rodean. Pero es precisamente ahí, en ese instante de duda y de presión, donde reside la verdadera fortaleza, la energía vital para afirmar con convicción: mi vida no la deciden otros. Esta no es una declaración impulsiva de rebeldía adolescente, sino una afirmación profunda y consciente de autodeterminación, de autonomía personal. Es el reconocimiento vital de que cada uno de nosotros posee una brújula interna única, un mapa vital que solo nosotros tenemos la capacidad de descifrar y de trazar. Nadie más ha vivido nuestras experiencias exactas, nadie más conoce la profundidad de nuestros anhelos más íntimos, ni la raíz oculta de nuestros miedos más paralizantes. Por lo tanto, nadie más, absolutamente nadie, está en una posición privilegiada o autorizada para decidir el rumbo definitivo de nuestra existencia. Kahneman, con su ascendente y a veces arrolladora fama, ha tenido que lidiar, y seguir lidiando, con innumerables comentarios, opiniones, juicios y especulaciones sobre su vida privada, sobre sus elecciones profesionales, sobre su forma de vestir, sobre su apariencia física, e incluso sobre sus relaciones personales. Imaginen por un momento la cantidad ingente de información, de opiniones, de juicios, de presiones, que bombardean constantemente a una persona en su posición. Y sin embargo él se mantiene firme, inamovible en su postura. No se disculpa por ser quien es ni por las decisiones que toma, por muy poco convencionales que puedan parecer a ojos ajenos. No se ajusta ni se pliega a un molde preestablecido, ya sea por la sociedad o por la restrictiva industria del entretenimiento. Él parece habitar su propia narrativa vital con una autenticidad desarmante. Es importante matizar, sin embargo, que esto no significa que debamos ignorar por completo los consejos sinceros o el apoyo genuino de las personas que nos quieren, nos respetan y desean lo mejor para nosotros. El consejo sabio, aquel que se brinda con amor y desde una perspectiva constructiva y desinteresada, puede ser inmensamente valioso en nuestro camino. Lo que debemos aprender a distinguir con agudeza es la sutil, pero crucial, diferencia entre un consejo que busca nuestro crecimiento y bienestar, y la imposición de una voluntad ajena que busca moldearnos a su antojo. La diferencia fundamental entre alguien que te quiere ver florecer y alguien que, de forma consciente o inconsciente, quiere que te adaptes a sus propios esquemas, a sus propias limitaciones. Una estrategia poderosa y efectiva para fortalecer esta convicción interior,
para blindarnos contra las influencias negativas, es rodearnos conscientemente de personas que nos apoyen incondicionalmente en nuestras decisiones, que celebren nuestros logros, grandes o pequeños, y que nos animen a ser auténticos, a expresar nuestra verdadera esencia. Busca aliados, amigos leales, mentores sabios que comprendan la importancia vital de tu individualidad y que te impulsen, con energía y confianza, a seguir tu propio camino, incluso cuando éste parezca solitario. También es fundamental, y esto es crucial, cultivar la autocompasión. Habrá momentos inevitablemente en los que te equivoques, en los que tomes decisiones que no salgan como esperabas, en los que tropieces y caigas. Y en esos momentos difíciles es imperativo no culparte excesivamente, no permitir que las críticas ajenas, por hirientes que sean, te hundan en un pozo de desesperanza. Aprende de tus errores, levántate con dignidad, sacúdete el polvo, y sigue adelante con la firme convicción de que tú eres, y siempre serás, el capitán de tu propio barco, el timonel de tu destino. La influencia de las redes sociales en este aspecto de nuestra vida es innegable y a menudo perniciosa. Vemos constantemente y sin cesar la vida perfecta de otros, las casas lujosas que parecen sacadas de una revista, los viajes exóticos a destinos paradisíacos, las carreras profesionales que parecen ascender sin esfuerzo y con un éxito rotundo. Y es dolorosamente fácil caer en la trampa insidiosa de comparar nuestras propias vidas, con sus altibajos, sus imperfecciones y sus luchas, con esas versiones altamente editadas, filtradas y en muchos casos engañosas de la realidad. Es precisamente en esos momentos, cuando la envidia o la frustración amenazan con apoderarse de nosotros, que debemos recordar con firmeza que la vida de nadie es perfecta, que la felicidad genuina no reside en la acumulación de posesiones o en la exposición pública, y que lo más importante, lo verdaderamente valioso, es la autenticidad personal y la satisfacción profunda que emana de vivir de acuerdo a nuestros propios términos. Can Yaman, precisamente por ser una figura mediática de alcance global, está expuesto a esta dinámica perversa, pero su postura firme y coherente nos demuestra, de manera contundente, que es absolutamente posible mantener la propia identidad y el rumbo personal en un mundo saturado de influencias. Pensemos por un instante en los grandes innovadores de la historia, en los artistas que se atrevieron a romper moldes y a desafiar las convenciones, en los pensadores visionarios que cambiaron el curso del mundo. ¿Creen ustedes honestamente que ellos permitieron que las opiniones de la mayoría, la crítica generalizada o el miedo al fracaso dictaran su camino? Absolutamente no. Ellos con una audacia admirable escucharon su propia voz interior, siguieron su instinto indomable, y a menudo fueron criticados, incomprendidos y hasta ridiculizados en sus inicios. Pero su profunda convicción en su propia visión, en la validez de sus ideas, les permitió perseverar a través de las adversidades y, finalmente, dejar un legado imborrable para la humanidad. La afirmación «mi vida no la deciden otros» es mucho más que una frase pegadiza, es un recordatorio constante, un faro que nos guía hacia nuestro propio poder de agencia, hacia nuestra capacidad innata de tomar las riendas de nuestro destino. Es el reconocimiento profundo de que, si bien estamos inevitablemente influenciados por nuestro entorno, por las personas que nos rodean y por las circunstancias que nos tocan vivir, la decisión final, el control absoluto de nuestro destino, reside en nosotros mismos, en nuestra voluntad, en nuestra determinación. Es un acto de empoderamiento radical que nos libera de la tiranía de las expectativas ajenas, de las cadenas invisibles de la opinión pública, y nos permite, por fin, vivir una vida más plena, más auténtica, más significativa y sobre todo, innegablemente nuestra. Can Yaman con su ejemplo nos ofrece una poderosa lección sobre cómo manejar la intensa presión pública, cómo navegar las aguas turbulentas de la fama, y sobre todo, cómo mantener la propia individualidad y la coherencia personal. Su actitud transmite un mensaje claro de seguridad en sí mismo, de un profundo conocimiento de sus propios valores y principios, y de un respeto incondicional por su propio camino vital. Esto no implica en absoluto convertirse en un ermitaño o en una persona que se niega a escuchar a los demás. Al contrario, se trata de la capacidad de discernir, de filtrar con inteligencia las influencias externas, y de tomar las decisiones que genuinamente resuenan con nuestra propia verdad interior, con nuestra esencia más pura. Así que la próxima vez que sientas la presión abrumadora de complacer a alguien, de seguir un camino que no te pertenece o que no te ilusiona, o de silenciar tu propia voz interior por miedo al juicio o al rechazo, recuerda esta idea fundamental. Recuerda con absoluta certeza que tú tienes el timón de tu vida en tus manos. Tú eres el arquitecto maestro de tu destino, el creador de tu propia realidad. Y por más ruido que haya a tu alrededor, por más voces que intenten desviarte, tu voz interior, tu verdad más profunda, es la única que debe guiarte.
No permitas que las expectativas ajenas, los miedos de otros o los moldes preestablecidos definan tu realidad. Vive tu vida con toda su intensidad, en tus propios términos, con una valentía inquebrantable y una autenticidad radiante. En resumen, hemos reflexionado profundamente sobre la importancia vital de la autodeterminación, sobre la fuerza inmensa que emana de saber y sentir que nuestra vida es nuestra y de nadie más tiene la potestad de decidirla. Hemos analizado cómo las presiones externas e internas, a menudo invisibles pero poderosas, pueden influir de manera significativa en nuestras decisiones vitales, y cómo, a través del cultivo de la autoconciencia, la búsqueda de un círculo de apoyo genuino y la práctica de la autocompasión, podemos fortalecer esa convicción interna hasta convertirla en una roca inamovible. Y por supuesto hemos tomado como inspiración la postura firme, coherente y admirable de Can Yaman, demostrando con su ejemplo que es perfectamente posible mantener la propia identidad y el rumbo personal, incluso en un mundo saturado de opiniones, de expectativas y de presiones constantes. Muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado en este viaje de reflexión y autodescubrimiento. Espero de verdad que este vídeo les haya sido útil, que les haya inspirado a mirar dentro de ustedes mismos, y que se lleven algo valioso, algo transformador de esta conversación. Me encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Se han sentido alguna vez presionados a tomar decisiones que en el fondo no querían? ¿Cómo han logrado en sus vidas mantener su propio rumbo, su autenticidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección destinada para ello. Me encanta leerlos, aprender de sus experiencias y que conversemos juntos, creando comunidad. Y si este contenido les ha parecido valioso y enriquecedor, por favor, no olviden darle un gran y sincero me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que podría ser de ayuda. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas charlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y lleno de energía positiva.